En Italia, pese a las medidas migratorias muy restrictivas adoptadas por el gobierno de extrema derecha y dirigido por Giorgia Meloni, en 2023 el número de inmigrantes desembarcados procedentes en su mayoría de Guinea, Costa de Marfil, Túnez y Bangladesh aumentó en un 50% con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 155.754 arribos. El ministro del Interior de este país, Matteo Piantedosi, reconoció que no se alcanzaron los objetivos fijados, pero afirmó que gracias a la cooperación de Túnez y Libia impidieron la salida hacia su país de más de 121.000 solicitantes de asilo. Durante mucho tiempo el país europeo se quejó por no recibir suficiente ayuda de sus socios vecinos para lidiar con los migrantes que llegan a sus costas desde el norte de África. A pesar de su promesa en detener los barcos de migrantes provenientes del norte de África, los desembarcos en Italia aumentaron bajo el mandato de la actual presidenta del Consejo de Ministros italiano. La ruta migratoria del Mediterráneo central sigue siendo una de las más peligrosas del mundo. Son miles las personas que mueren en tránsito. De hecho, la Organización Internacional para las Migraciones informó que casi 100 inmigrantes murieron o desaparecieron en estas costas desde principios de 2024, más del doble de la cifra registrada el año pasado durante el mismo periodo. Por su parte, organizaciones internacionales demandaron un cambio en las políticas migratorias que reenfoquen la seguridad a un planteamiento más humano, núcleo del programa de la coalición de derechas y el gobierno ultraderechista de la periodista Giorgia Meloni, que sigue adelante con su ofensiva en contra de los migrantes que cruzan el Mediterráneo. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien llegó al poder en 2022 con una agenda antiinmigratoria, espera posicionar a su país como un puente clave entre África y Europa, canalizando energía hacia el norte a cambio de inversiones en el sur destinadas a prevenir el paso migratorio. En enero de 2024, en el marco de una cumbre que se desarrolló en Roma, la actual presidenta del Consejo de Ministros de Italia anunció un ambicioso plan de ayuda para África en contraposición de una mayor cooperación en materia migratoria en la que estuvieron de acuerdo representantes de la Unión Africana, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Esta iniciativa propuso incentivos económicos persuasivos a los países de origen con el establecimiento de pactos de readmisión de migrantes rechazados. Por su parte, unas 40 organizaciones de la sociedad civil africana se mostraron reticentes al plan de Meloni por considerar que el proyecto solo perfila promover el acceso italiano a los yacimientos de gas natural africano en beneficio de Europa y fortalecer así el papel de la empresa o de empresas italianas en la expoliación de riquezas africanas. El 3 de octubre de 2013, un barco pesquero abarrotado que transportaba a más de 500 migrantes se hundió frente a la isla italiana de Lampedusa. Había abandonado la capital de Libia, Trípoli, 2 días antes. 368 personas, en su mayoría procedentes de Etiopía y Eritrea, perdieron la vida. En aquel momento se trataba del primer naufragio de tal magnitud ocurrido en el Mediterráneo. Toda Europa quedó conmocionada, mientras los líderes europeos prometieron que una tragedia así nunca volvería a ocurrir. Pero esas promesas no se cumplieron y desde entonces se han producido naufragios aún más mortíferos. Alors les personnes que nous avons secourues en mer sont parties de Libye, mais nous avons effectué 3 sauvetages depuis hier. 2 dans la journée d'hier et 1 aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui à bord 224 rescapés. Alors nous avons évidemment beaucoup d'interrogations à propos de cette embarcation. D'après les dires de rescapés, ils auraient été survolés à 2 reprises par des hélicoptères. Donc nous ne savons pas qui a survolé cette embarcation à 2 reprises, mais donc potentiellement des personnes ont pu repérer cette embarcation. Nous-mêmes, elle ne nous avait pas été signalée par les centres de coordination de secours, ni italiens, ni libyens, qui de toute façon ne nous contactent jamais et sont totalement défaillants dans cette mission de coordination des secours qu'ils sont censés assumer. Luego, en 2015, cuando casi 2 millones de migrantes irregulares y solicitantes de asilo llegaron a países de la Unión Europea, en su mayoría huyendo de la guerra de Irak o Siria, estos estados se alarmaron ante el inminente pico de migrantes que arribaban a sus fronteras. Desde entonces, el bloque endureció sus límites externos, las leyes de asilo y concretó acuerdos en Oriente Medio y el norte de África para que más personas se quedaran en sus países de origen.
Según datos actualizados al 15 de febrero de 2024, las llegadas de inmigrantes a las costas italianas procedentes de Túnez pasaron de 4.236 a 1.172. Por su parte, los originarios de Libia aumentaron de 2.614 a 2.822. A las más de 4.000 entradas hay que sumar las más de 1.000 personas interceptadas en el mar y devueltas a territorio libio, según la Organización Internacional para las Migraciones. Desde que empezó el año, un centenar de migrantes han muerto o desaparecido en las rutas del Mediterráneo central y oriental. El dato representa el doble de decesos registrados en el primer mes del año pasado, considerado uno de los más mortíferos de la última década, con 3.041 víctimas contabilizadas. La Organización Internacional para las Migraciones, que depende de la ONU, advirtió que sus cifras son inexactas, pues muchos migrantes se ahogan en el mar sin dejar rastro. De sauvetage. Donc il y a beaucoup de traversées. Il n'y a plus suffisamment et on entrave les navires de secours. Il n'y a plus aucun moyen étatique de secours en mer Méditerranée et la conséquence directe de cette situation, ce sont des milliers de morts chaque année, des morts évitables, mais des morts annoncées dans le contexte actuel. Donc vous réclamez. Actualmente no se dispone de datos sobre las interceptaciones realizadas por las autoridades tunecinas. Además, la instancia informó de al menos 89 decesos, 16 muertos y 73 desaparecidos desde principios de este 2024 en el Mediterráneo central. El análisis realizado sobre la salida de los barcos repletos de migrantes solo el año pasado pone de manifiesto un cambio. Libia superó a Túnez. La ruta tunecina registró 100.000 desembarcos, a diferencia de Libia, que contabilizó 50.000. Lampedusa, la isla italiana en el Mediterráneo, sigue siendo un punto de llegada para migrantes. Giorgia Meloni, la primera mandataria de ultraderecha en Italia desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, se decantó por una política gubernamental destinada a limitar la inmigración, acción que contradice los resultados de su primer año en el poder y con un gran incremento en el número de personas que llegaron a las costas italianas, 157.000 solo en 2023. Entre los países de salida de las mundialmente reconocidas pateras que llegan a Italia, además de Libia y Túnez, también se incluye Argelia, aunque con cifras más conservadoras. De hecho, desde principios de 2024 hasta el 15 de febrero, solo llegaron 34 migrantes desde las costas argelinas, con un descenso del 72,3% respecto al mismo periodo de 2023, cuando fueron contabilizadas 123 personas. En este contexto se cuenta la eliminación de los desembarcos desde Turquía, que entre el 15 de enero y el 14 de febrero del año pasado fueron 942. En cuanto a la nacionalidad de los inmigrantes declarados al momento de su llegada, la mayoría procedían de Bangladesh, Siria y Túnez. Se llegaron a acuerdos energéticos a cambio de detener la inmigración. Giorgia Meloni, a principios del año 2024, recibió a líderes africanos para conversar sobre su plan de desarrollo en la región. Una aproximación que asegura no es depredadora. A pesar de ello, los críticos advirtieron que favorece las prioridades europeas y sus intereses a expensas de la pertinencia africana. Convinti che l'Italia abbia tutte le carte in regola per diventare l'hub naturale di approvvigionamento energetico per l'intera Europa. È un obiettivo che possiamo raggiungere se usiamo l'energia come chiave di sviluppo per tutti. L'interesse che persegue l'Italia è aiutare le nazioni africane interessate a produrre energia sufficiente alle proprie esigenze e a esportare in Europa la parte in eccesso, mettendo insieme due necessità: quella africana di sviluppare questa produzione e generare ricchezza e quella europea di garantirsi nuove rotte di fornitura energetica. Ante todos estos escenarios, se conoció que las autoridades italianas entrenaron a las guardias costeras libias y tunecinas como parte de una iniciativa de la Unión Europea. Pero el país se encuentra en la mira por su viraje hacia una política fuertemente antimigratoria con enormes repercusiones para las víctimas. El Plan Mattei también tiene la intención de abordar los llamados factores de empuje y persuadir a los países de origen a firmar pactos de readmisión para los migrantes, los cuales se les negó el permiso de quedarse en Italia. Cumpla con los convenios internacionales, no con los decretos nacionales que están bajo el amparo de Italia, pero no bajo el derecho marítimo internacional, ¿no? Y en todo caso, pues que los países de la frontera sur, España, Italia y Grecia, hagan un frente común en Europa para solucionar este problema de la inyección deliberada en aguas internacionales. No es necesario que la gente muera abandonada en el mar, ¿no?
Además de este controvertido pacto económico migratorio, el gobierno de Meloni cerró otros acuerdos con países en concreto para tratar de mitigar la carga de la inmigración sobre Italia. Una de estas alianzas, respaldada por la Unión Europea, se hizo con Túnez, un pacto que aspira a reducir las salidas direccionando a los inmigrantes a proyectos de desarrollo económico y oportunidades de inmigración ilegal, mientras que un acuerdo bilateral con Albania contempla la creación de centros para procesar las solicitudes de asilo de los migrantes rescatados en el mar. Tras afirmar que la Unión Europea afronta actualmente una crisis migratoria sin precedentes, Giorgia Meloni abogó por reconsiderar la política migratoria comunitaria en general y cooperar más con los gobiernos de terceros países, especialmente del norte de África, para limitar el número de llegadas y facilitar la repatriación de migrantes. Este referido acuerdo, que permite el reenvío de migrantes rescatados en el mar por las autoridades italianas a territorio albanés, es ampliamente criticado. La primera ministra Giorgia Meloni sigue defendiendo esta medida a capa y espada. La califica de modelo de cooperación entre países de la Unión Europea y naciones no pertenecientes a la organización supranacional en la gestión de los flujos migratorios. La funcionaria afirmó que la medida se desarrolla dentro de un espíritu europeo audaz. La resolución, que defiende Meloni como muy innovativa e inteligente, fue criticada por la Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, y diversas ONGs por atentar directamente contra el derecho de asilo. En tanto, las intenciones de regular el flujo de migrantes, tal y como lo representa la autoridad italiana, no fueron bien recibidas por los partidos italianos de oposición, mientras que la centroizquierda las calificó como un ejercicio de propaganda de cara a las elecciones europeas, en un intento de convertir a Albania en el Guantánamo de Italia. El 6 de noviembre de 2023, Giorgia Meloni firmó una resolución con su homólogo albanés Edi Rama, el cual estipula que el país balcánico abriría centros de acogida e identificación para los inmigrantes rescatados en el Mediterráneo. En concreto, serán 2 centros. Uno en el puerto de Şengjin, ubicado en el noroeste de Albania, conocida por su costa adriática, que servirá para el desembarco y la identificación, y un segundo en el interior del país, en Yader, un asentamiento en el condado de Lecce, para los trámites posteriores como la presentación de la solicitud de asilo o la repatriación. Serán centros en territorio albanés, pero bajo jurisdicción italiana y trabajadores italianos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respaldó el acuerdo calificándolo como una importante iniciativa y fruto del necesario pensamiento innovador para hacer frente al tema de la migración. Sin embargo, grupos de derechos humanos expresaron sus preocupaciones al denunciar que Italia delega sus obligaciones internacionales. La oposición de centroizquierda italiana calificó el acuerdo como un costoso ejercicio de propaganda previo a las elecciones europeas de este año y como un vergonzoso intento de convertir a Albania en el Guantánamo de Italia. El Parlamento de Albania, de mayoría socialista, aprobó el pacto con Italia para que los migrantes que la Marina italiana rescatara en el Mediterráneo pudieran permanecer retenidos hasta 1 año y medio en suelo albanés. Italia asumiría los costes de esta retención mientras gestiona las solicitudes de asilo, pero el convenio habilita que estas personas sean deportadas directamente desde Albania sin que lleguen a pisar suelo italiano si su solicitud de asilo no es aprobada. El debate en la Asamblea de Tirana fue muy tenso, con pitidos, gritos y golpes en las mesas por parte de los diputados albaneses contrarios al tratado. El Plan Ruanda podría haberle costado muy caro al actual primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak. Los intentos del político británico de aprobar la ley para deportar a inmigrantes pendientes de asilo al país africano provocó la mayor rebelión interna desde su llegada a la calle Downing en Londres en octubre de 2022. Pero ni las condenas por parte de la sociedad y de las asociaciones de derechos humanos, ni el terremoto político en los últimos meses frenaron a la actual presidenta del Consejo de Ministros de Italia a
intentar llevar a cabo una medida parecida. En este caso, Meloni busca que los inmigrantes rescatados en costas del país sean enviados a centros de detención en Albania mientras se examinan sus solicitudes de asilo. Detendremos a quienes vengan aquí ilegalmente y luego los expulsaremos en semanas a su propio país, si es seguro hacerlo, o a un tercer país seguro como Ruanda. Y una vez expulsados, se les prohibirá para siempre, como en Estados Unidos y Australia, volver a entrar a nuestro país. Esto no significa en absoluto que el proyecto de ley sea ilegal. Creemos que es legal, que estamos actuando en cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales y que también estamos cumpliendo nuestra obligación con los ciudadanos británicos para asegurarnos de que tenemos el control de sus fronteras y de que son ellos y sus representantes electos quienes deciden quién viene aquí. Cada vez son menos los impedimentos para que Giorgia Meloni lleve a cabo su polémico plan en un intento de frenar la migración, particularmente los cruces a través del mar Mediterráneo. Al enviar a los solicitantes de asilo a Albania, la primera ministra envió un mensaje claro de no permitir el ingreso a territorio italiano a aquellas personas que quieran entrar al país de forma irregular. El acuerdo cuenta con el respaldo de la Comisión Europea, cuya presidenta Ursula von der Leyen expresó que no violaba las leyes comunitarias, pero distintas organizaciones humanitarias pusieron en duda la legalidad internacional. Sin ir más lejos, organizaciones de los derechos de los migrantes denunciaron que este convenio pretende legalizar la detención automática de solicitantes de asilo y la repatriación forzada. También ONGs alertaron sobre el incremento del sufrimiento y la desesperación de las personas sometidas a estas retenciones. El pacto estará vigente durante 5 años, se podrá prorrogar por otros 5 y habilita a Albania a establecer los 2 centros de retención con capacidad para contener a 3.000 inmigrantes cada mes. What we have now seen is other countries are indeed now also exploring third country models for illegal migration, including Austria, Germany, Denmark, and Italy in their deal with Albania. A new and innovative model for processing asylum claims. Nothing in the Supreme Court judgment today dims our commitment. Este tipo de pactos que mantiene en alerta a las ONGs se han dado en otros países como Reino Unido, el cual firmó un nuevo tratado con Ruanda para la deportación de inmigrantes después que el primer proyecto fuera anulado por la justicia británica. Por su parte, Dinamarca intentó establecer un procedimiento similar con el gobierno ruandés. Australia también paga por la retención de inmigrantes que son sometidos a todo tipo de abusos en la isla de Nauru, al oeste del Océano Pacífico, al sur de las Islas Marshall. Yep, so the Court of Appeal has determined that Rwanda is not a safe third country to send individual asylum seekers to. And so it's really put the government's policy of sending people to Rwanda in tatters. Para investigadores sobre asilo y migraciones, con este acuerdo Italia externaliza la tramitación y la detención de los casos de asilo fuera de sus fronteras nacionales y supone otro vergonzoso intento italiano de eludir el derecho internacional y la legislación de la Unión Europea, posiblemente con graves consecuencias para las personas que buscan asilo. Expertos aclararon que el contrato propuesto de impracticable, perjudicial e ilegítimo deja en peligro a inmigrantes sometidos a traslados largos e innecesarios por mar que pueden desembocar en una detención automática y prolongada, violando el derecho internacional con disposiciones que no han sido bien recibidas por los partidos de la oposición italiana. Entre el Mediterráneo central y Albania, en donde se produce la mayoría de las travesías y naufragios, hay cientos de kilómetros de distancia. Por ello, el acuerdo vulnera claramente la obligación de Italia de permitir el desembarco de los rescatados en el mar lo más pronto posible tras su rescate. También puede debilitar el sistema de búsqueda y salvamento en general, lo que probablemente pondría en riesgo la seguridad de las personas que necesitan salvamento marítimo. Estas alianzas implican socavar el sistema para la identificación y la protección de niñas, niños, mujeres embarazadas, sobrevivientes de trata y tortura y otros grupos de personas que necesitan atención específica. La Organización Internacional para las Migraciones alertó de una emergencia humanitaria por el elevado número de víctimas. Al menos 3.863 personas perdieron la vida al intentar cruzar la frontera de la Unión Europea. 2023 fue el año del blindaje, el año en que se clausuraron aún más las fronteras con el objetivo de reducir la entrada irregular de migrantes y se aprobaron políticas para facilitar la deportación de quienes lograron sortear la fortaleza europea.
En junio, el Parlamento Europeo celebrará elecciones en todos los países que le integran. El creciente número de inmigrantes y solicitantes de asilo será uno de los temas principales de la Cámara Electoral. Por ello, no sorprende que en países como Alemania, Francia e Italia se endurezcan aún más las normativas nacionales con el propósito explícito de reducir el flujo migratorio y facilitar las deportaciones. Y ante este escenario se conoció que las autoridades italianas pondrán en práctica un proyecto similar al de Ruanda, mientras que otros países como Alemania afirmaron que examinarán la viabilidad de estos acuerdos para implementarlos también. La crisis migratoria en Lampedusa, al sur de Italia, cercano a la isla de Sicilia, evidencia el fracaso de las políticas xenofóbicas de la primer ministro Meloni. Es importante destacar que el fracaso de controlar la migración no solo podría socavar la estabilidad del partido en el gobierno, ya que esto fue una de sus principales promesas de campaña, sino que podría poner en peligro la estabilidad del propio gobierno. Por lo tanto, estas medidas y esfuerzos para abordar la situación migratoria en Italia siguen siendo un tema candente en la política de esa nación y de Europa. La resolución de esta cuestión sigue siendo un desafío importante para todas las partes involucradas. Así es como llegamos al final de este espacio. Les invitamos ahora a seguir en sintonía de Telesur, a visitar las redes sociales del programa y nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Entre Fronteras.